No me importa si me crees o no, pero si alguna vez despiertas con algo escrito que no hiciste tú, entonces hablamos. No soy ningún místico, ni me ando con chingaderas de la energía o los portales. Pinto, dibujo. Lo he hecho desde morro. Mi mundo es el papel y la tinta. Lo demás me vale madre. Hasta esa noche. Me dormí tarde. Estaba frustrado. Había estado batallando con un encargo que nomás no salía. Un mural para un restaurante que quería algo moderno pero espiritual. Puras mamadas. Cerré el cuaderno, aventé el lápiz y me fui directo a la cama con la cabeza hecha un nudo. Fue ahí donde empezó el sueño. Pero no fue un sueño cualquiera. Todo estaba tan nítido que podía oler la humedad en las paredes. Estaba en una especie de estudio, pero no era el mío. Era como si alguien más hubiera recreado mi espacio, pero torcido, más antiguo, más usado. Las paredes tenían manchas de tinta, bocetos pegados con alfileres, y una luz amarilla colgaba como péndulo sobre una mesa. Y ahí estaba yo, sentado, dibujo en mano. Pero el dibujo no lo hacía yo. Mi mano se movía sola, como si alguien la dirigiera, como si solo fuera una herramienta. Trazaba líneas curvas, espirales, formas que se entrelazaban con precisión matemática. Nunca había visto algo así, y sin embargo, cada línea que aparecía frente a mí me parecía familiar, como si ya lo conociera, como si siempre hubiera estado ahí. De pronto, me sentí raro. No como un susto, más bien como esta sensación cuando estás a punto de vomitar, pero sin náusea, una presión en el pecho. Y supe, con una claridad aterradora, que eso no era solo un sueño. Me desperté de golpe. Todo estaba oscuro. Mi cuarto igual de desmadroso que siempre. La laptop apagada, el ventilador girando lento. Respiré hondo, me levanté por agua y fue ahí donde lo vi. Encima de la mesita de noche, justo junto a mi vaso de vidrio, había una servilleta doblada. La reconocí al instante. Era del puesto de tacos al que había ido la tarde anterior. La abrí, sin pensarlo mucho, y casi se me va el alma al carajo. Era el símbolo, el puto símbolo del sueño, igualito. Cada línea, cada curva, en tinta azul, con mi letra. Me senté en la cama, tratando de entender. Miré mis manos, miré la servilleta. Quise reírme, pero no pude. No tenía sentido. Yo no había dibujado eso. Ni siquiera tenía tinta azul en mi casa. Todo lo mío es negro, siempre. Me quedé despierto el resto de la madrugada, buscando lógica donde no había. Me metí a Reddit, a foros raros, a todo lo que sonara a sueños lúcidos, manifestación, hasta teorías del caos. Encontré historias similares. Sí, gente que soñaba símbolos, patrones, números, pero la mayoría eran puro relleno, nada como lo mío. En uno de esos foros encontré algo que me sacó de onda. Un tipo decía que los sueños no son producto de la imaginación, sino de la percepción, que uno, dormido, accede a otras versiones de sí mismo, y que a veces esas versiones se comunican, no con palabras, sino con símbolos, porque el símbolo no se interpreta, se siente. Pensé que eran mamadas, pero ya no podía estar tan seguro. A la mañana siguiente llevé la servilleta al estudio. La puse al lado de mis dibujos. La miré por horas. El símbolo me jalaba la mirada como un agujero negro. Lo escaneé, lo calqué, lo tracé a mano una y otra vez, y cada vez que lo hacía me temblaba el pulso, como si algo dentro de mí supiera que no debería estar replicando eso. Pero no pude detenerme. Esa noche, el sueño volvió, y esta vez yo no estaba solo en el estudio. No fue un sueño normal, tampoco fue una pesadilla.
Fue como si alguien me hubiera arrastrado de los pelos hasta ese lugar que ya conocía, ese estudio viejo que olía a humedad, a tinta seca, a encierro. Solo que ahora había algo más, o alguien más. No lo vi, no en ese momento, pero se sentía. Como cuando estás en un cuarto vacío y sabes que alguien te está mirando desde un rincón que no existe. Esa sensación de que si giras demasiado rápido podrías toparte con algo que no debería estar ahí. El símbolo seguía sobre la mesa, en un cuaderno que no era mío, pero que tenía mi nombre. Y otra vez mi mano se movía sola, trazaba, con precisión de cirujano, líneas que no entendía. Pero esta vez algo falló. Mi mano se detuvo y sentí un jalón en el pecho, como si alguien hubiera soltado una liga dentro de mí. En el silencio del estudio, un ruido sordo retumbó, como un suspiro grave, profundo, atrás de mí. No me giré, no quise, no podía, pero lo sabía, alguien estaba ahí, o algo. Desperté con el corazón en la garganta, las sábanas empapadas de sudor, la ventana abierta, aunque recordaba haberla cerrado, el ventilador apagado, el vaso de agua medio lleno pero con una grieta que no estaba antes, y en el suelo, justo al lado de mis zapatos, otra servilleta, otro símbolo, distinto, más retorcido, más violento. Esa madre no la había dibujado yo, estoy seguro, y sin embargo, ahí estaba mi letra, tinta roja esta vez, como si me hubieran prestado una mano que no era mía. Me entró un escalofrío que me subió por la espalda hasta la nuca. No podía pensar. Agarré mi mochila, metí la servilleta y salí. Caminé por la ciudad sin rumbo. Solo quería aire, gente, ruido. Me metí a una cafetería y pedí un café que no me tomé. Abrí mi cuaderno, saqué la servilleta y la pegué en una hoja. Me puse a buscar otra vez, esta vez más profundo. Me metí a foros más oscuros, páginas donde el diseño gráfico se mezcla con lo esotérico, donde el arte es más invocación que expresión. Y encontré algo, un hilo viejo, enterrado, de hace como 7 años. Un usuario anónimo subía imágenes parecidas, trazos circulares, líneas imposibles de replicar si no sabes lo que haces. El post hablaba de ecos oníricos, de cómo ciertas personas en ciertas fases del sueño se conectan con otras conciencias, conciencias que no son humanas, y que el lenguaje que usan no tiene vocales ni gramática sino geometría, pura forma. Y lo más jodido, uno de los símbolos que compartía se parecía muchísimo al primero que soñé, demasiado. Mandé un mensaje privado al tipo, no esperaba respuesta, y no la tuve. La cuenta estaba inactiva desde 2019, pero algo en mí se removió, una alarma muda. Esa noche antes de dormir, tomé una decisión. Dejé mi cuaderno abierto, lápiz al lado y una nota que decía, no toques esto, si está dibujado en la mañana, fuiste tú. Me fui a dormir y soñé otra vez. Pero ahora no estaba en el estudio. Estaba en una especie de túnel. Un pasillo larguísimo como de hospital abandonado. Las paredes goteaban. En vez de puertas había espejos, todos rotos, excepto uno al final. Me acerqué, y en el reflejo no estaba yo. Era alguien como yo, pero distinto. Igual en cara, en ropa, en cuerpo, pero algo en sus ojos estaba mal. Como si fueran ojos que no necesitaban parpadear, como si no miraran hacia afuera, sino hacia adentro. Y esa cosa sonrió. Y en la pared junto al espejo, con sangre, tinta o lo que fuera, estaba dibujado el nuevo símbolo. Me desperté con la garganta seca. Revisé el cuaderno. Había un dibujo. No era exacto al del sueño, pero se parecía. Y no recordaba haberlo hecho. Lo que más me jodió no fue el símbolo en sí, fue la sensación que me dejó. Como si ya no estuviera soñando yo solo. No era solo un dibujo, era una advertencia.
aunque no la entendiera, aunque no supiera si venía de mí o de eso que se estaba metiendo en mis sueños. El trazo estaba hecho en lápiz, con precisión casi quirúrgica. No había manchas, no había duda en la línea. Era como si lo hubiera dibujado despierto o con calma, pero yo no lo recordaba. Nada, ni una imagen, ni una sensación de haberlo hecho. Era como si alguien me estuviera usando como hoja en blanco. Me quedé viendo el cuaderno por un buen rato. El símbolo tenía espirales, pero también formas que se entrelazaban como raíces o venas. Y al centro, algo que parecía un ojo. No un ojo literal, sino la insinuación de uno, como si fuera más una presencia que un órgano. No sé por qué, pero sentí que si lo miraba demasiado tiempo, me iba a mirar de vuelta. Así que cerré el cuaderno y me largué. Fui a ver a Sofía. Es ilustradora como yo. Nos conocimos en una expo hace años. Ella tiene esta onda medio mística, pero sin ser una ridícula. Sabe cosas raras, pero no va por ahí hablando de cristales y chakras. Le mostré los dibujos. Primero el de la servilleta, luego el del cuaderno. No dijo nada durante un buen rato. ¿Tú hiciste esto dormido?, me preguntó al fin. No sé. Lo soñé y amanecieron ahí. O lo hice mientras dormía o... No sé, güey. Te digo la neta, estoy empezando a asustarme. Ella lo escaneó con los ojos. Frunció el ceño. Tocó el papel con los dedos como si leyera braille. No son símbolos, son estructuras. ¿Qué? Esto. No es un mensaje, es un diseño. Como si alguien estuviera armando algo contigo. La neta, eso no ayudó. Al contrario, me dio un vuelco en el estómago. ¿Alguien quién? Ella no respondió. Sacó un libro gordo de su estante. Lo abrió en una página marcada con una hoja seca. Me mostró un grabado antiguo, medio desgastado, en blanco y negro. Una especie de círculo ritual. No igual, pero con la misma vibra, como si fueran primos lejanos. Esta imagen se repite en varias culturas. Es un patrón de entrada, algo que invoca, que atrae, que abre. ¡Que abre! Sofía bajó la mirada. Se tardó. Cuando levantó los ojos, su tono cambió. Más bajo, más directo. Un reflejo. No supe qué decir. ¿Un reflejo? ¿Como un espejo? ¿Como otro yo? No pregunté más. Me llevé los dibujos y me regresé a casa. Esa noche, decidí no dormir. Me tomé 3 cafés cargados. Me puse audífonos. Música electrónica dura. Dije, hoy no sueño ni madres. A las 3 de la mañana me venció el sueño. Desperté en el mismo estudio del primer sueño. Todo idéntico. Pero ahora había algo nuevo. Un cuaderno abierto. Un lápiz girando solo sobre la mesa. Como si alguien invisible lo hubiera soltado al verme llegar. Y frente a mí una silueta. Parada de espaldas. Alta. Delgada. Quieta. No decía nada. Solo estaba ahí. Con el cuerpo ladeado. Como si me escuchara respirar. No alcancé a moverme. No quise. La figura se giró muy despacio. Y tenía mi cara. Mi cara. Pero no mis ojos. Esos ojos estaban vacíos. Negros. Como pozos. Y sonrió. No con los labios, sino con todo el rostro. Una sonrisa que estiraba la piel de manera imposible. Me desperté con un grito seco, dolor en el pecho, sudor frío. Corrí al baño, me miré en el espejo. Nada raro, todo igual. Solo yo. Pero al darme la vuelta, el reflejo no se movió. Duró apenas un segundo, pero suficiente para saber que esa cosa ya no estaba solo en mis sueños. Ya estaba. No sé si alguna vez has sentido que te estás volviendo loco. No ese tipo de locura dramática de película, no.
Habló de esa que se mete poco a poco, sin hacer ruido, como humedad en los cimientos. Un día crees que estás bien, al siguiente ya no estás seguro si lo que viste fue real o si solo lo imaginaste. Después de lo del espejo, no dormí en 2 días. Me negaba, comía mal, no me bañaba, me la pasaba encerrado, como si esconderme del sueño sirviera de algo. Pero llega un punto donde el cuerpo te traiciona. No importa cuántos cafés te metas, no importa cuánto ruido pongas, el cuerpo colapsa. Y yo colapsé. Me quedé dormido frente a la compu con los audífonos puestos y el escritorio hecho un desmadre. Y como era de esperarse, volví al mismo lugar, el estudio. Esta vez todo estaba más oscuro, como si alguien hubiera bajado la intensidad de la luz solo para joderme. El cuaderno seguía ahí, abierto, y lo que había en él me heló. No era un símbolo nuevo. Era un retrato. El mío, perfectamente detallado, como si alguien me hubiera estado observando con lupa mientras dormía. Y lo más jodido, los ojos del dibujo no eran los míos, eran los de eso. Los pozos. La figura estaba al fondo, siempre al fondo, en las sombras, al límite de la visibilidad. No se movía, no hablaba, solo esperaba. Como si supiera que tarde o temprano me iba a acercar. Como si tuviera todo el tiempo del mundo para verme desmoronar. Me desperté con la boca seca, los músculos tensos como cables. Y ahí, en el cuaderno real, el que estaba sobre mi escritorio, estaba el mismo retrato, hecho con tinta negra. Perfecto. Demasiado perfecto. Me temblaban las manos, no sé si del miedo o de la ira, porque eso ya era una invasión. Ya no era mi mente, ya no eran mis sueños, era mi cuerpo, era mi espacio, era mi identidad. Fui directo al espejo. Tenía que mirarme, tenía que comprobar que seguía siendo yo. Pero esta vez no fue como antes. Esta vez el reflejo se movía conmigo, sin retrasos, sin errores. Hasta que parpadeé. Yo parpadeé una vez. Mi reflejo, 2. No dije nada, no grité, solo me quedé ahí, viéndolo, desafiándolo. «¿Qué chingados eres?», le dije, apenas con voz. No hubo respuesta, pero la sonrisa apareció. Esa maldita sonrisa tensa, estirada, antinatural, como si tuviera músculos que yo no. Y entonces lo supe. Eso no era un reflejo, nunca lo había sido. Era una copia, un eco, un borrador de mí, y estaba aprendiendo. Cada vez que dormía, él tomaba algo más, un gesto, un trazo, un recuerdo. Me replicaba, y cada símbolo, cada dibujo nuevo, era parte del mismo proceso. Estaba armándome, pero no como yo, como él. Fui con Sofía. Le conté todo, esta vez sin guardarme nada. Ella no me llamó loco, me escuchó, me creyó. Porque, según dijo, no era la primera vez que escuchaba algo así. «Hay registros de esto», me dijo, mientras sacaba una carpeta llena de recortes, notas y dibujos. Gente que por accidente se conecta con su sombra, con lo que está del otro lado del reflejo. «¿Y qué pasa cuando termina de armarte?». Ella me miró fijo, casi con lástima. «Te cambia el lugar». No supe si reír o vomitar. ¿Cambiarme el lugar?
¿Con qué? ¿Con quién? ¿Ese cabrón? ¿Esa cosa? ¿Y qué se supone que haga? No lo alimentes. ¿Cómo? No dibujes, no sueñes, no lo mires. Me fui de su casa sin decir adiós, no porque no le creyera, sino porque ya sabía que era tarde. Esa noche el símbolo volvió a aparecer, no en una servilleta, no en mi cuaderno, en el espejo, tallado, desde adentro. Lo vi por primera vez una noche en que no había dormido ni 3 horas. Estaba ahí al fondo del espejo del baño, mirándome con esa expresión hueca. Ya no era solo una copia, tenía presencia, peso. Ya no era un reflejo pasivo, era alguien o algo. No hizo nada, solo me miró y sonrió, con esa sonrisa de piel tensa que ya me estaba carcomiendo la cabeza. Me le quedé viendo por más de 1 minuto y juro por lo que quieras, no parpadeó. Yo sí, 1, 2, 3 veces. Él ni una. Quieto, como si disfrutara el juego, como si supiera que yo ya sabía. No pude con eso. Agarré una toalla, cubrí el espejo y me largué del baño. Cerré la puerta con seguro, como si eso sirviera. Me senté en el sillón y me puse a ver cualquier pendejada en YouTube tratando de desconectarme. Pero él ya estaba ahí. No necesitaba el espejo. Lo sentía detrás de mí, en las paredes, en los dibujos, en mí. Me metí a foros más oscuros. Ya no buscaba respuestas. Buscaba advertencias. Gente que hablara de copias, de reflejos con voluntad. Me topé con un hilo que tenía años sin actualizar. Puro texto sin imágenes. Un usuario hablaba de algo llamado el reflejo autónomo. Decía que no es una entidad externa, es una parte de ti que despierta sin querer, que nace cuando en un sueño lúcido te miras al espejo, que si no rompes ese reflejo, él te ve y empieza a imitarte. Yo no recordaba haberme visto al espejo en un sueño, pero ya no estaba seguro de qué parte de mi vida era sueño, o si seguía dormido. Fui con Sofía otra vez. Estaba más pálida que la última vez. Me dijo que había soñado conmigo, que yo la miraba desde un ventanal dibujando sin parar símbolos que goteaban tinta, pero no tenía boca, solo ojos enormes y oscuros, que me hablaba sin palabras, desde la garganta. No era tú, me dijo. Ya lo sé, le respondí. Sacó un papel arrugado, lo abrió sobre la mesa. Era uno de los símbolos, pero no lo había dibujado ella. Se lo había dejado su hermana en la mesa del desayuno. Ella también lo había soñado. Esto se está expandiendo, me dijo en voz baja, como una infección. ¿Y si ya es muy tarde? ¿Si él ya está aquí? Ella no respondió. Esa noche intenté hacer lo que me dijo, no dibujar, no mirar, no dormir. Pero algo dentro de mí lo pedía. La mano me temblaba por no trazar. La cabeza me zumbaba, como si contenerlo lo hiciera más fuerte, como si la única forma de que se quedara tranquilo era dejarlo salir. Y lo dejé. Tomé el cuaderno, el lápiz y solté la mano. No fui yo el que dibujó, fue él. Mi cuerpo entero se aflojó, como si me desconectara, como si yo solo estuviera mirando desde lejos. El dibujo que salió fue brutal. No era símbolo, no era retrato. Era una escena, un lugar. Parecía un pasillo hecho de espejos rotos. Había sombras caminando al fondo y en el centro, yo. Pero no el yo real. El otro, con una sonrisa, pero esta vez no era forzada, era sincera.
disfrutaba. Cuando terminé de trazar la última línea, me levanté. Como por impulso, fui directo al baño. Quité la toalla del espejo y ahí estaba, frente a mí. Ya no imitaba mis movimientos, ya no era un eco. Me miraba, tranquilo, como si estuviera listo. Y entonces dijo algo. No con la boca, no con sonido, lo dijo desde adentro. Gracias por dejarme entrar. Me quedé congelado. No me podía mover, no me podía ir. Sentí como si me estuviera absorbiendo desde adentro del pecho. Y antes de que pudiera reaccionar, él levantó su mano lentamente y la apoyó sobre el vidrio. El espejo vibró, sutil, como si respirara, y del otro lado algo empujó, algo que quiere cruzar, algo que ya no está contento con mirar, algo que se está preparando para tomar mi lugar, y no sé cuánto tiempo me queda. Yo pensaba que los símbolos eran solo eso, dibujos raros, formas sin sentido, pero estaba equivocado. No eran símbolos, eran instrucciones. No me preguntes cómo lo supe, lo sentí. Como cuando alguien te grita desde muy lejos y no escuchas lo que dice, pero entiendes que era para ti. Así se sentía cada símbolo que aparecía en mi cuaderno, en servilletas, incluso en la condensación del espejo. No los estaba viendo, me estaban hablando, y ya no solo en sueños. La primera vez que escuché el zumbido fue... Llamé a Sofía. No contestó. Le mandé una foto del símbolo. Me contestó 2 horas después con un solo mensaje. No lo dibujes más. Está cerca. Pero no podía parar. Ya no era por curiosidad. Era una necesidad física, como respirar. A la noche siguiente volví al sueño. Pero esta vez... no estaba en el estudio, ni en el pasillo de los espejos. Estaba en algo que parecía un templo, hecho de mármol oscuro y con paredes que latían. No había ventanas, solo inscripciones por todos lados. Los mismos símbolos que venía dibujando, pero miles cubriendo todo. Y en el centro, un altar. Y sobre el altar, un cuaderno abierto, igual al mío. Lo toqué y sentí un golpe seco en la frente, como una descarga. No dolía, pero me desconectó. Vi cosas, no sé cómo describirlas. No eran imágenes, eran conceptos, cosas que no tienen forma, pero que, ahí, tenían cuerpo. Vi el símbolo que dibujé esa mañana y lo entendí. No era un símbolo. Era una llave, una coordenada, un comando. Había abierto algo, no solo en mí. No te reconozco, me dijo sin saludar. Le mostré los brazos, los símbolos. Ella los tocó apenas con la yema de los dedos. Se retiró de golpe. Esto ya no es simbólico, murmuró. Esto es estructural. ¿Qué significa? ¿Que lo abriste? ¿Que tú ya no eres del todo tú? Me quedé callado. Hay más como tú. No muchos. Algunos se perdieron, otros desaparecieron, y unos cambiaron tanto que nadie volvió a verlos igual. ¿Y qué hago? ¿Cómo lo cierro? Sofía negó con la cabeza. No se cierra. Se completa. Y cuando se complete, o él cruza, o tú dejas de estar. Esa noche no dormí, ni la siguiente, pero los símbolos seguían apareciendo, en la niebla del espejo, en los azulejos del baño, hasta en los bordes de las facturas que me llegaban. Todo decía lo mismo, todo repetía la misma estructura. Una sola frase escrita en un lenguaje que no era humano. Ya casi estás listo.
Y lo peor no fue leerla. Lo peor fue sentir que una parte de mí sonrió al hacerlo. No recuerdo en qué momento dejé de... Los dibujos ya no los hacía yo, ni siquiera era como antes, que mi mano se movía sola mientras yo observaba. Ahora simplemente aparecían. Abrí el cuaderno y ahí estaban, tinta negra, a veces roja, símbolos cada vez más complejos, más densos, más vivos, como si respiraran en el papel. Sofía me mandaba mensajes, pero ya no los contestaba. ¿Qué le iba a decir? ¿Que el espejo ya no reflejaba nada cuando pasaba frente a él? ¿Que escuchaba a mi propia voz llamándome desde dentro del closet? ¿Que había soñado tanto que ya no sabía si esto que vivía era real? Y luego pasó. Me dormí sin querer, sentado, con la luz encendida, el lápiz en la mano. Me deslicé al sueño como quien se cae a un pozo sin fondo. Pero esta vez no había estudio, ni templo, ni símbolos flotando. Esta vez era un cuarto, blanco, sin ventanas, sin muebles y, lo peor, sin puertas. No podía salir. Me levanté, toqué las paredes, estaban tibias, como piel. Corrí, golpeé, grité, nada, nadie, solo yo y mi sombra. Sí, allí estaba. No como una puerta, como una grieta, un corte, como si alguien hubiera rasgado la tela de la realidad. Del otro lado no había luz, solo un pasillo angosto, oscuro, hecho de espejos rotos. Y al fondo, una figura caminando hacia mí. No corrí, no podía. La figura se detuvo a unos pasos. Era él, yo. Pero no. Su piel tenía grietas como porcelana quebrada. Sus ojos eran dos espejos. No veía con ellos, reflejaba. Me miré reflejado dentro de él. Y ahí entendí, yo no era el original. Fui el dibujo, fui la copia, el ensayo, el borrador. Él me estaba armando para cruzar, pero no al mundo, al sueño. Yo había sido creado para vivir aquí, en este cuarto, sin puertas, sin salida. Y entonces me habló. Ya estás listo. Yo traté de decir algo, gritar, pedir ayuda, lo que fuera, pero ya no tenía voz. Mi garganta era de tinta. Desperté, o eso creí. Estaba en mi cama, todo igual, mi cuarto, la luz, los sonidos de la calle. Pero cuando fui al espejo, no había nadie, ni él, ni yo. Nada. El reflejo se había ido, y en el vidrio con el dedo, alguien había escrito una sola palabra: bienvenido. Sofía me vio temblar, me arrebató el espejo de las manos. ¿Qué viste? Me habló, le dije. ¿Qué te ofreció? No respondí, porque la verdad es que yo ya estaba pensando en aceptarlo. ¿Qué más daba? ¿Qué sentido tenía resistirse si él ya estaba en todo? En mi voz, en mi trazo, en mis sueños, en mi sombra. Si yo ya no sabía si era yo, si la línea entre él y yo ya estaba borrada. Esa noche, el espejo del baño amaneció limpio, sin palabras, sin reflejos, solo una marca, una línea delgada, horizontal, al centro del vidrio. Como si algo se hubiera asomado desde el otro lado, como si estuviera a punto de abrirse. Toqué la línea con la yema del dedo y sentí calor. No como el de un foco, no, calor humano, como si algo estuviera respirando detrás. Entonces soñé, no el mismo sueño. Este era nuevo, lúcido, frío. Estaba en una sala blanca, sin sonidos. Y él estaba sentado frente a mí, igual a mí, pero vestido distinto,
con la ropa que yo usaba de niño, una camiseta de Batman rota y unos jeans cortos. Sonrió y habló, esta vez con voz. No tienes que luchar, ya eres yo, solo falta que lo aceptes. ¿Qué quieres?, le pregunté. Lo que tú querías, salir, ser libre, crear sin miedo, tener voz, mirar sin reflejo, dibujar con verdad. ¿Y yo? Tú vas a descansar. Vas a estar donde yo estuve, observando, soñando. Quise decir que no. Quise gritar que se fuera al carajo, pero no lo hice, porque en el fondo yo también quería desaparecer. Ya no podía con el peso de lo inexplicable, con las madrugadas eternas, con los símbolos que me escribían el alma. Quería paz, y él me la ofrecía. Así que dije sí. No con palabras, con la mirada, con la entrega. Al instante sentí un tirón en el pecho, no doloroso, más bien un desgarre limpio, como si alguien me arrancara de mi cuerpo como quien quita un abrigo. Y lo vi entrar. Él abrió los ojos, mis ojos, respiró profundo y me miró, desde fuera. Yo en cambio me sentí ligero, flotando, pero no libre. Estaba contenido, en un lugar sin tiempo, sin forma, un cuarto sin cuerpo, un espejo. Y entendí, el trato era justo. Él ahora vive, y yo lo miro, desde adentro, desde el reflejo, esperando a que alguien más me devuelva la mirada.